Pues vamos a los toros, o más bien vamos a hablar precisamente de toros. La polémica empieza a estar servida aquí también en Asturias. El bloque por Asturias presentaba en la Junta General del Principado esta semana una proposición no de ley para prohibir los toros en nuestra comunidad asturiana. Para dar entrada a nuestros invitados vamos a recitar un precioso poema sobre el toro de Juan Ramón Jiménez. Se va la noche, negro toro, plena carne de luto, de espanto y de misterio, que ha bramado terrible, inmensamente, al temor sudoroso de todos los caídos. Y el día viene, niño fresco, pidiendo confianza, amor y risa. Niño que, allá, muy lejos, en los arcanos donde se encuentran los comienzos con los fines, ha jugado un momento, por no sé qué pradera, de luz y sombra, con el toro que huía. Es un poema de Juan Ramón Jiménez, precioso, que se titula Desvelo. Y con ello queremos dar paso ya a nuestros invitados, uno a favor de los toros, otro en contra de los toros. Nuestros interlocutores son Rafael Palacios, portavoz del bloque por Asturias. Rafa, buenos días, bienvenido. Hola, buenas. Y tenemos al presidente de la Peña Taurina, José Tomás, a José Ramón Fernández de la Vega. José Ramón, buenas tardes. Hola, Buenas noches ya. Bueno, pues lo que digo, el debate está servido, ¿no? Entonces, Rafa, ¿por qué el bloque por Asturias presenta una proposición no de ley para prohibir las corridas de toro en Asturias? Bueno, yo lo primero tengo que decir que yo estoy a favor de los toros, ¿eh? Estoy a favor de los toros y que me gusten los toros. Lo que estoy en contra del maltrato animal. Entonces, nosotros lo que planteamos es una propuesta de ley que plantea la modificación del apartado C del artículo 20 de la ley 8/2002, de 21 de octubre, de Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Y lo que planteamos es que en este artículo, que ya se prohibían cosas, prohibíanse pues todos aquellos espectáculos públicos, actividades en las cuales existiese maltrato animal, con la excepción, lo que se excepcionaba, y eran los espectáculos taurinos. Nosotros lo que planteamos es modificar ese artículo, en el cual pues se quite la excepción de los espectáculos taurinos y de cualquier espectáculo público o actividad recreativa, ya sea cultural, festiva, tradicional, histórica, etcétera, etcétera, en la cual exista maltrato animal. Es decir, que el objetivo fundamental de esto que estamos planteando, esta propuesta de ley, es que Asturias esté libre de maltrato animal. ¿Se politiza entonces el tema de las corridas de toros, Rafa? Bueno, cualquier cosa que tenga que ver con la actividad pública y una actividad política, en todo caso. El problema es que yo creo que se ideologiza la cuestión de los espectáculos taurinos, y nosotros lo que lo estamos planteando es simplemente pues una cuestión de respeto a los derechos de los animales, que además hay una Declaración Universal de los Derechos de los Animales aprobada por UNESCO y por la ONU y rubricada por también el Estado español, en el cual pues lo que se plantea ahí es que el animal como ser vivo tiene derechos y por lo tanto tiene que estar libre de la tortura, del maltrato, de la muerte, de la falta o de la falta de dignidad en el trato con él, ¿no? Por lo tanto, lo que planteamos es que se cumpla simple y llanamente pues la Declaración Universal. José Ramón. Bueno, vamos a ver, yo lo que tengo que decir en primer lugar es lo siguiente. Para mí, un parlamento, que es donde se debaten los temas, digamos, generales, de interés general, que conciernen a los ciudadanos, en mi opinión, no está para discutir temas éticos, morales, de si la muerte, de si las vejaciones, etcétera, etcétera. Yo creo que está más bien, en mi opinión como ciudadano, yo no soy apolítico, a mí me gusta la política, pero evidentemente no soy político, está para legislar y defender las libertades, y sobre todo las libertades individuales. Dicho esto, es decir, a mí me gustan los toros. Yo no obligo a nadie a ir a los toros. Es una libertad individual y cada uno tiene derecho a divertirse como quiera. Pero el tema no es solo y exclusivamente eso, el maltrato animal. Porque por hablar del maltrato animal podríamos estar hablando horas y horas. Yo puedo hablar de animales que la gente se come todos los días, porque lo he vivido, porque he sido ganadero, y entonces lo conozco, que la gente no comería. Pero es más, podría hablar también de las mascotas, que tanto las queremos, etcétera, etcétera. Eso comentaremos después. Yo me refiero al hecho de prohibir. Es decir, en este país
se está cogiendo la costumbre de prohibir y prohibir y prohibir. No, mire, la prohibición viene dada porque te guste o no te guste, y punto. Y desde ese punto de vista, pues, es decir, yo no estoy de acuerdo. Con independencia que, vamos a ver, el mundo de los toros, de la tauromaquia, es la fiesta o el espectáculo de masas de los más antiguos que hay en el mundo, reconocido por todo el mundo. Pero no es el animal en sí, si se le maltrata o no, es todo el bagaje que hay en torno a los toros. ¿Te gusta la pintura, Rafa? Sí, claro. ¿Te gusta la poesía? Sí, claro. ¿Te gusta la literatura? Sí. Eso es cultura, esos son los toros. Picasso, Sí. Barjola, que lo tenemos aquí. Pero si convocaran a una plaza con 5.000 personas y pusieran un pintor en el medio de la plaza y lo picaran, lo apalearan, lo machacaran, lo arrastraran y cortaran el rabo, Es que les orejes, pues no me gustaría la pintura. Perdona. No, pero es que, vamos a ver, lo que no podemos meter en el mismo saco es un animal y una persona. Son dos cosas distintas. Son los dos seres No, vivos y tienen sí, pero derechos. totalmente distintas. Y los derechos, yo entiendo los derechos de las personas que somos animales racionales, no los irracionales, porque yo no voy a hablar con un león y decir, mira, estos son tus derechos y tienes que respetar esto y esto, porque me pega una dentellada que me come. Es decir, cada cosa hay que situarla en cada plano. Es decir, yo lo que digo es que es un espectáculo, y yo lo digo porque tiene que gustar a todo el mundo, evidentemente, pues es que sería absurdo. Pero que hay otras partes que no son esas, muchísimas, de pintura, impresionante. Los grandes pintores, todos, desde Goya, pasando por Picasso, Zuloaga, bueno, aquí en Barjola tenemos también, han estado poetas, todos, filósofos, todos. Es decir, o sea, además es innegable. Premios Nobel, pues bueno, que han hablado de los toros. Hemingway popularizó los toros y hace que, por ejemplo, Pamplona, pues acudan millones de personas y en torno a eso hay que ver otras cosas, que es todo el negocio que se mueve, etcétera. Es decir, y todo eso está ahí. Una prohibición y lo quitamos, pues vamos a ver las consecuencias económicas que tendría sobre todo eso. Es decir, porque aparte detrás de los toros y cómo viven y dónde eso tal, hay un tema ecológico que se mantiene gracias a la caballa taurina. Si no, ya veríamos a ver en dónde estaba. Es decir, es que es algo mucho más. Básicamente, limitarse a eso. no estoy de acuerdo en casi nada de lo que dices, respetando evidentemente lo que dices, pues yo creo que lógicamente, bueno, pues partes de tu experiencia o de tal. Yo lo primero creo que uno no tiene derecho a divertirse como quiera, si esa diversión conlleva violencia, conlleva tortura, conlleva un espectáculo donde se violenten los derechos de un ser vivo, donde se mate un ser vivo, donde se trate de forma indigna, que provoca la muerte. No estoy de acuerdo porque hay en esta sociedad en la que vivimos, en la sociedad democrática, prohíbense cosas porque es necesario prohibir. Es decir, hay límites de velocidad, porque uno por delante de un colegio donde salen niños y niñas no puede circular a 150 por hora porque puede matar a niños y niñas. Hay tradiciones ancestrales, como puede ser la mutilación genital femenina, que por el hecho que es una cuestión cultural o tradicional no tiene por qué ser buena. Y evidentemente hay escritores y pintores en otras épocas donde los derechos de los animales, donde los derechos de los seres vivos no estaban reconocidos como ahora. Es decir, estamos en el siglo XXI y hay que reconocer, evidentemente, que es un espectáculo, el único en Asturias, porque hay que recordar que aquí en Asturias les pelés de gallos, les pelés de perros, incluso la rifa de la siata de la vaca que se rifaba en las fiestas de los pueblos está prohibida, porque hay un desprecio al animal, a la dignidad del propio animal, porque se rifa a un ser vivo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ya el único espectáculo público en Asturias, el único, que además se pone como forma de diversión donde se maltrata a un animal y se maltrata de una forma grave. Y nosotros lo que planteamos simple y llanamente es que tenemos que respetar los derechos, estamos en el siglo XXI y esa visión antropocéntrica donde el hombre, donde lo humano era lo único importante en el mundo, bueno, pues va cambiando. Es decir, el respeto a los animales, a la naturaleza, al medio ambiente. Yo creo que si nos respetamos y respetamos a los animales, pues respetámonos también a las personas, ¿no? Yo creo que hay un principio fundamental. Y la prohibición, insisto, hay cosas que están prohibidas en el día a día, pero que además formen parte del pacto que nos damos para poder vivir. Es decir, nadie fumaría en un hospital, está prohibido fumar en un hospital y sabemos que no lleva uno. Rafael, yo repito, es decir, yo creo que es una opinión, que los parlamentos no están, repito, no están para conducir
mi ética o mi moral como ciudadano. Es decir, en absoluto. Serán para defender mis libertades, etcétera, etcétera, pero no para eso. Pero bien, espera un momentín, que comentaste eso antes. No, quiero decírtelo. Vamos a ver, el tema de los toros está dentro de una ley legislada por el Parlamento asturiano, que es la Ley 8/2002 de 21 de octubre de espectáculos públicos, y están excluidos, pero formen parte de esa ley. ¿Por qué están excluidos? Para no será. Bien, pues lo que estamos planteando nosotros es que ese mismo Parlamento que excluía a los toros no los excluya porque excluye el único espectáculo público donde se maltraten animales en Asturias. Aquí no hay ningún otro tipo de espectáculo legal. Ilegal no tengo ni idea, igual los hay. Voy a ir al maltrato. Mira, el tema del maltrato, ¿qué es lo que ocurre? Es decir, por ejemplo, ¿tú crees que las mascotas que están ahora tan de moda, tener perros, tener gatos, etcétera, etcétera, y eso, que no se les maltrata? Hay una ley también que legisla a los animales domésticos en los animales de compañía. Es decir, hay leyes. Perritos que les cortan las orejas porque está de moda, que le castran y le cortan el rabo porque está de moda. Gatitos que porque estropean la casa le arrancan las uñas y los castran para que dejen de ser felinos y sean peluches. Es decir, vamos a ver, si entramos en defender los animales, tendríamos que defender hasta los pollos que nos comemos. Porque ¿cómo se come una andarica? Nadie la come cruda. Es decir, agua hirviendo, andarica para adentro y para el buche. Eso es así. Vamos a dejarlo. Y nadie dice que se prohíban comer andariques, o langostes, o centollos. O oricios. Agua hirviendo, oricios. Para adentro y para el buche. Y todos los vamos a hacer una cosa, José Ramón, Rafa. Vamos a ver la opinión de la gente. Vamos a ver unas opiniones, vamos a hacer una encuesta. Vamos a ver qué opinan nuestros ciudadanos, nuestros vecinos. A mí me parece una barbaridad, porque es una cosa totalmente española y porque, bueno, es un arte. Y los artes no se deben de prohibir. Yo personalmente estoy en total desacuerdo respecto a la prohibición de los toros en toda España, no solo en Asturias. Creo que hay cosas bastante más importantes. No me parece muy bien porque es una fiesta tradicional de España, ¿no? Yo como extranjero no me parece bien que la prohíban. Pienso mal, porque no tiene derecho nadie, absolutamente nadie, a quitar un derecho que tenemos todos los españoles. Lo que no debe tener es subvención y todo eso, pero libremente que la gente vaya a lo que quiera. Prohibir, está prohibido prohibir. El que le guste que vaya a los toros y el que no, pues que no vaya. A mí no me gusta, no voy y no pasa nada. Prohibirlo todo hoy día, que si el tabaco, que si los toros, vamos a quedar en casa. Hay que seguir las tradiciones españolas y adelante con ello. No, rotundamente. Me parece algo arcaico y que no considero para nada un arte. Toros sí, pero sin tanta sangre. Que arriesguen los dos lo mismo. Soy antitaurino y que no me gustan los toros, pero bueno, respeto también la opinión de lo que le gusta. Para mí eso ni es cultura, ni es, ver la plaza de toros, cómo está sufriendo un animal. Espero que evolucionemos. Yo estoy a favor de los toros, pero no de que los toreen, claro. Porque vamos a ver, cuando el toro gana, tenían que matar entonces al torero. No, si por esa regla de tres tenía que ser a la par. Si empatáis, empatáis.